Llegamos a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Arrancamos presentándoles imágenes de lo que fue la actividad que se sostuvo la mañana del día de hoy para conmemorar los 240 años del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Además que hoy también se cumplen 200 años de la batalla naval del Lago. Momentos históricos que marcaron un hito en la historia de nuestro país. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, efectivamente, bueno, 200 años de la batalla del Lago de Maracaibo, seguramente están previstas algunas actividades el día de hoy para conmemorar tan insigne fecha. Ya arrancamos bien temprano a las 6 de la mañana con la izada del pabellón nacional en el Panteón, ahí como siempre se hace todos los años esta actividad y también enmarcada, bueno, en lo que es 240 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Bien entrada la mañana. Bueno, se han iniciado estos actos en un fin de semana largo, ¿no? Hoy es lunes y estamos en vivo y en directo acá en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Adicional a esta actividad que ustedes ven ya en pantalla, que se sostuvo desde el Panteón Nacional para rendirle un homenaje a nuestro padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar, también desde la Plaza Bolívar de acá de la ciudad capital, también la almirante en jefe Carmen Meléndez también tuvo una importante actividad, una homenaje, ¿no?, a nuestro padre libertador allí con la estatua ecuestre de Simón Bolívar. Importantes actividades que durante el día, usted muy bien lo ha dicho, señor Caballero, se van a estar desarrollando en nuestro país, también a propósito de los 200 años de la batalla naval del Lago. Esa que selló y terminó de sacar algunos vestigios que quedaban acá de los españoles, bueno, con esa batalla naval del Lago, muy importante, que por cierto, eso va a ser también tema de conversación que vamos a sostener en la última parte de nuestro programa con un historiador que nos va a hablar la importancia de estas fechas tan importantes y cómo es necesario, es importante, lo decía el comandante supremo Hugo Chávez, es importantísimo conocer la historia para saber cómo trabajar el presente y el futuro de la patria. Es importante saber la historia de nuestro país. ¿De dónde venimos para saber, bueno, nuestro presente y también nuestro futuro? Ahí vean a Nahum Fernández. Pero vamos a revisar porque a propósito de esta fecha, de lo que ya les comentamos, el jefe de Estado ha escrito, se ha pronunciado a través de la red social Twitter. Inmediatamente vamos a darle lectura a este mensaje que dice de la siguiente manera, ahí se lo vamos a colocar, dice así: bicentenario de las últimas de las grandes batallas de nuestra histórica gesta libertadora, la batalla naval del Lago de Maracaibo, heroica hermana de Carabobo, que puso el sello final a nuestra independencia gracias al honor y arrojo de los hombres y mujeres de la Fuerza Naval Venezolana. El jefe de Estado junto a este mensaje, junto a un video que vamos a ver a continuación. El 24 de julio de 1823 es el sello final, es la batalla naval del Lago de Maracaibo. Desde el comienzo mismo de las luchas republicanas surgieron los hombres del mar a dar ejemplo de heroísmo, de entrega, de sacrificio.
Bolívar da una orden en consenso con los demás compañeros del bando patriota. La orden fue no descuidar el flanco de la ciudad Puerto Maracaibo, porque ese es el acceso interno al territorio sur y también la fachada al Caribe. Por cada barco nuestro los españoles tenían 3. Por cada hombre nuestro los españoles tenían 3. Eran asimétricas, no estábamos en ventaja, hablando desde el bando patriota. Sin embargo, el coraje, la pasión libertaria, el patriotismo y el valor, la disciplina, dieron al traste con la escuadra española. Aquellos hombres y aquellas mujeres tocaron la gloria. La historia colonial venezolana comenzó allá en el lago de Maracaibo. Así es, la historia naval, lo destaca allí el comandante supremo Hugo Chávez, también hace referencia el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la importancia que marcó esta batalla naval del lago. Nuestros patriotas decían, éramos inferiores en cuanto a número de hombres se refiere, lo destacaban allí tanto el comandante supremo Hugo Chávez, también el presidente Nicolás Maduro, los historiadores, éramos menos en cuanto a número de hombres, pero sí, éramos más en cuanto a capacidad, entrega, dedicación y ganas de defender nuestra patria. Sentido patrio. Fíjense algo, y ahí ven las imágenes, ¿no? Bien temprano, bueno, estas actividades allí en el Panteón Nacional, encabezada por el vicepresidente sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz, el almirante jefe Remigio Ceballos Dichazo, donde se, bueno, hizo la ofrenda y él destacaba aspectos interesantes a propósito de estos 200 años de esta batalla naval. Él decía, fíjense algo, que fue el mayor combate naval de la Gran Colombia, ¿no? Un poco contextualizando la importancia en la historia que tiene esta fecha para nuestro país. Vamos a escuchar. Hoy, día de la victoria, junto al Padre Libertador, para celebrar tu natalicio, Padre Bolívar. Hoy día de nuestra gloriosa Armada Bolivariana y día en que celebramos el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, episodio con el que concluye la campaña del Zulia, como lo describe el doctor en historia José Gregorio Maita en su obra La última gran batalla de la independencia. Se trató del mayor combate naval que libró la Armada de la Gran Colombia, creada por nuestros libertadores, la de Angostura. De los más importantes combates para la emancipación del continente. Su desenlace despejó el camino para la campaña del sur y con ella erradicar finalmente el poder español en Sudamérica. Bien, así es, lo destacaba el almirante en jefe Remigio Ceballos Dichazo, la importancia de esta batalla que selló ya la independencia definitiva de nuestra patria, de Venezuela. También es muy importante, también, y lo destacaba Nahum Fernández, el jefe de gobierno de Caracas, en un acto que hubo posterior, que fue en la Plaza Bolívar de la ciudad capital, allí para homenajear al libertador Simón Bolívar. Él hablaba de la importancia del natalicio de nuestro libertador. Se cumplen 240 años de ese nacimiento y que hoy por hoy, 240 años después, gracias a la Revolución Bolivariana, ya nuestro libertador Simón Bolívar y nuestros héroes de la patria no son una simple estatua, ¿no? Esculturas que uno los ve, de historia. Como lo decía Ali Primera, ¿no? Uno los vive, los siente, los recuerda y los pone de práctica en el quehacer cotidiano, en el día a día. Esos son nuestros libertadores hoy por hoy y así lo destaca Nahum Fernández en esta actividad que se desarrolló desde la Plaza Bolívar de Caracas. Vamos a escuchar. Sin duda alguna, escuchar todos los relatos que nos llevan a un día como hoy es como recordar nuestra niñez, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos cultivando un espíritu que sin duda alguna se convierte en el espíritu indómito de la patria. Nosotros pudiéramos decir, compatriota, que tal día como hoy, a 240 años, nace nuestro gigante y con él nacen los sueños, nace la lucha, nace todo lo que iba a ser un proyecto de patria, de pueblo, de gente, y nace nuestro espíritu de lucha por el respeto de nuestro territorio nacional. Bueno, ahí está, palabras de Nahum Fernández en un acto
que siguió a este, que inició bien temprano con la ofrenda floral ante, bueno, ahí el Panteón Nacional. Ahí también estuvo en este acto la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien justamente hizo una referencia, un recuento de, bueno, las batallas para lograr nuestra independencia. 200 años, al cumplirse 200 años de esta batalla del lago de Maracaibo. Vamos a escucharla. Nuestro bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, que selló, cerró, sacó el último reducto del imperio español de nuestra patria. Debemos recordarlo en toda esta era bicentenaria de todo lo que hemos vivido en estos años de bicentenario, desde el 19 de abril de 1810, 19 de abril del 2010, el primer bicentenario donde se encendió la llamarada del pueblo rebelde de Caracas, que llegó allá a toda América del Sur. 5 de julio, el bicentenario de la declaración de nuestra independencia, y que se fue contagiando por toda América Latina para que nuestro Padre Libertador liberara las 6 naciones. Bueno, así es, conmemoramos dos eventos importantes, el que tiene que ver con la batalla naval del lago, que se cumplen 200 años, y los 240 años del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Como tú bien lo decías, señor Caballero, probablemente vamos a estar viendo actividades a lo largo del día de hoy en todo el territorio nacional a propósito de estas fechas tan importantes para la patria. Y también hay un comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por esta fecha. Vamos a darle íntegra lectura. Dice así, lo tenemos. Vamos a publicarlo y le damos lectura. Dice así: República Bolivariana de Venezuela, mensaje del ministro del Pueblo Popular para la Defensa. Dice: 2 afortunados sucesos de provincial coincidencia y significación histórica resplandecen en nuestra memoria colectiva un día como hoy. El primero de ellos fue aquel amanecer del 24 de julio de 1783, cuando Caracas sirvió de cuna al arquitecto de la libertad americana, Simón Bolívar, padre de la patria grande, inspiración serpentina para cientos de generaciones que llevarán siempre consigo su infinita proeza de justicia y libertad. El revolucionario con claridad política meridiana que propició la independencia de Venezuela y de 5 naciones más. De la fuerza indomita de su pensamiento emergió la rebeldía de los pueblos decididos a ser libres. Con él llegó la esperanza de la autodeterminación y el nacimiento de esta república. Años más tarde, un segundo acontecimiento marcó la historia de la patria. El 24 de julio de 1823, a las 3:15 de la tarde, los cañones y fusilería patriota se impusieron invictos en la batalla naval del lago de Maracaibo, sellando con sangre y fuego la victoria definitiva que desterró para siempre al Imperio Español de este suelo sagrado. Esta épica contienda, que hoy arriba gloriosa a su bicentenario, fue el hecho de armas que se institucionalizó como el Día de la Armada Bolivariana, insignia componente que rinde tributo a sus inmarcesibles pasado y navega flamante hacia el futuro promisorio, capacitado para operar eficaz y efectivamente con todo su poder naval en la defensa integral de la nación, destacando en su más reciente accionar las operaciones en defensa de nuestro Esequibo y de las aguas de la fachada atlántica venezolana. En esta fecha triunfal que enaltece el carácter antiimperialista de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, felicito a las damas y caballeros del mar, con una especial diferencia para el almirante Niel Jesús Villamizar Sánchez, primer timonel de los buques castrenses, en cuyas virtudes humanas y militares confío plenamente para cumplir la honrosa misión de la República le he comendado. Mantengamos siempre encumbrados los ejemplos de Bolívar, Miranda y Brión, izando el trimardo de velas del honor naval para estar a la altura del imponente mar venezolano. Que el Dios de todos los mares y la Virgen del Valle continúen iluminando el camino que señala Puerto Seguro, buen viento y buena mar en la eterna travesía de preservar la libertad, independencia y soberanía y dignidad de esta patria. Viva el Padre Libertador, viva la Armada Bolivariana.
Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, independencia unada, leales siempre, traidores nunca. Vladimir Padrino López, general en jefe, Caracas, 24 de julio del año 2023. Bueno, el comunicado que ha emitido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con motivo de estos 240 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar, y los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. 11:18 minutos de la mañana. Bueno, sigamos ahora presentándoles a ustedes otras informaciones que también son importantes y que son de interés y que ha publicado o se han publicado a través de las redes sociales. Lo vamos a hacer como es habitual con el Twitter del presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, el primero de estos mensajes vamos a darle lectura. Dice así: la historia de nuestro país nos enorgullece y nos brinda fortaleza para continuar construyendo el camino de nuestro padre Bolívar. Somos conscientes del compromiso, la entrega y la dicha de servir a Venezuela. Viva nuestra patria, destaca el jefe de Estado en esta publicación. Avanzamos, más mensajes a través de las redes sociales. Dice así: Padre Bolívar, tu ejemplo nos guía y nos exige cada vez más. Nuestro regalo de hoy y de siempre, en honor a tu memoria inmortal, será consagrarnos a la obra gloriosa que nació de tu sacrificio, la patria libre que resucitó con tu nombre. Vamos a ver el video que se adjunta a continuación. El 4 de julio, nacimiento del padre Bolívar. Día de júbilo para la patria toda, y no solo para Venezuela, sino para la patria grande, para estos pueblos de nuestra América. Hoy, igual que ayer, siguen luchando, siguen batallando por esa plena independencia. Miremos el camino largo y miremos hacia adelante el camino por andar, el camino en construcción, lleno de grandes posibilidades, y por la creación de la patria humana, de la patria grande, de la patria nueva. ¡Feliz cumpleaños, Padre Bolívar! Un día como hoy, 24 de julio, nació en esta tierra el hombre que cambió para siempre la historia de América y que se convertiría no solo en el padre de la patria, sino en el espíritu tutelar de su destino libertario. Bolívar es un contundente antiimperialista, es un contundente geopolítico de la multilateralidad, porque solo en lo multilateral puede haber equilibrio. Su visión fue siempre internacional y planetaria. ¡Que viva Bolívar en la idea y en todos nuestros actos! Bueno, y el mensaje que publica el jefe de Estado, vamos a seguir revisando otro que publica acá. Con profundo orgullo y emoción felicito a nuestra Armada Bolivariana, hombres y mujeres capaces, quienes con honor y valentía surcan la inmensidad de las aguas de nuestro territorio, salvaguardando la soberanía de la patria. Bueno, el jefe de Estado ahí coloca esta imagen, Día de la Armada Bolivariana, 24 de julio. Y cerramos este recorrido presentándoles otro mensaje que ha publicado el primer mandatario nacional. Fíjense, con la promesa de refundar la República y gobernar al lado de la gente, nuestro comandante Hugo Chávez se encaminó hacia su primera victoria política, convencido de la sabiduría del pueblo que no lo defraudó y decidió asumir el reto de construir la patria nueva. Veamos el video. El pueblo es sabio y paciente. El 24 de julio, desde la Plaza Caracas, el pueblo patriota acompañó al comandante Chávez a inscribir su primera candidatura para las elecciones presidenciales de 1998. Aquí vinimos a inscribir la candidatura de Hugo Chávez y el Polo Patriota. Vinimos a inscribir la candidatura de la revolución, la candidatura de las mayorías nacionales, la candidatura de los que queremos continuar transformando al país y sacarlo del atolladero capitalista, neoliberal, imperialista, del atraso, del subdesarrollo, del dominio de las élites criollas que destrozaron la moral nacional. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento en el cual se está definiendo el siglo XXI para Venezuela. ¿Cuál es el rumbo que vamos a seguir? Yo apenas seré un instrumento de la voz de la nación, ni más ni menos. Al cumplirse 25 años de este hecho memorable, el pueblo venezolano sigue lleno de alegría y esperanza al ver consolidada la revolución bolivariana.
Bueno, ahí está, importante, ¿no? Este mensaje que además publica porque fue esa primera gran batalla del comandante Chávez. Estamos hablando del año 1998 y lo que fue luego esa victoria importante, ¿no? Que hizo como una especie, partió la historia en dos, aquella elección del año 1999. Bueno, 11:23 minutos de la mañana, vamos a la, por cierto, fíjense que ahora Twitter cambió, ya... Pero ya es hoy, no es a partir de mañana, creo, ¿no? No, creo que a partir de hoy. Soltaron al pajarito azul. Pero a mí todavía me aparece el ¿Dónde te pajarito. aparece? Pero por ahí como que lo vi. Una X, ¿no? El señor Lomo. ¿Mañana? Una X. Una X. Le abrieron la jaula al pajarito azul y salió volando y bueno, llegó una X. ¿Qué pasará con Twitter? A mí todavía me ¿vale? aparece el pajarito. ¿Qué irá a pasar con Twitter? Bueno, esas son cosas que están pasando, como dicen Cosas que por ahí. están pasando. 11:24, diga. Sí. Vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a hablar acerca de unos trabajos muy importantes que se realizaron al sur del lago de Maracaibo. Allí, recuerden ustedes, por las lluvias, sobre todo muy fuertes, que se presentaron el año pasado, mucha de esa agua que viene desde los Andes baja y afecta al lago, digamos, al sur del lago, una zona muy productiva, donde hay mucha comunidad también. Se hicieron unos trabajos bien importantes ahí, por cierto, de varios que integran varias vicepresidencias, varios ministerios, varios entes. Vamos a hablar de eso en la próxima Mira, esto parte. ayuda porque es el tema del 1 por 10 del buen gobierno y de qué manera el Estado venezolano atiende de manera directa a las comunidades y a la población con este 1 por 10 del buen gobierno, porque se atiende de manera puntual, ¿no? Las problemáticas que se tienen se direcciona en función a quién afecta esa problemática y quién debe resolver la problemática. Bueno, ese es un punto muy importante y vamos a hablar específicamente de eso que usted plantea, señor Caballero, del estado Zulia, en un sector allí puntual donde fue bastante afectado el tema o producto de las lluvias, el tema de la vialidad y otras situaciones, bueno, y fue atendido de manera directa por el gobierno bolivariano. De eso vamos a estar conversando a la vuelta, así que no se aparte, quédese con nosotros que ya venimos. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Como lo decíamos antes de irnos a la pausa, gracias al 1 por 10 del buen gobierno y las acciones que lleva a cabo el gobierno bolivariano se siguen trabajando, ¿no?, en función al pueblo venezolano y las principales necesidades, en qué le afecta a la población y de qué manera el Estado venezolano, los organismos del país atienden esas necesidades, ¿no? Así es, y ya vía telefónica nos acompaña el vicepresidente sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz, el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Un poco, vicepresidente, para comentar, ya veíamos en días pasados, bueno, que se daban detalles, algunos detalles sobre estos trabajos en materia de hidráulica tan importantes en el kilómetro 43 al sur del lago de Maracaibo, una zona también muy importante. Ahí hay mucho que tiene que ver con producción, con siembra, y hay comunidades y se vieron afectados por inundaciones, inclusive desde el año pasado. Se han hecho trabajos importantes. Vicepresidente, un poco para que nos amplíe al detalle. Buenos días, Emma. Buenos días, Michelle. Muy contento de estar de nuevo en este exitoso programa. Y un día como hoy, felicitaciones al pueblo de Venezuela. Estamos celebrando el natalicio de nuestro padre libertador, general en jefe Simón Bolívar, Día de la Armada Bolivariana y el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. 24 de julio de 1823. Ese gran episodio comparado a la campaña de Carabobo, 2 años después de nuestra batalla de Carabobo. Y bueno, se trata del mayor combate naval que libró la Armada Bolivariana, como lo dice el doctor José Gregorio Maita, para garantizar la emancipación del continente completo. Bueno, felicitaciones. Y qué mejor oportunidad para también, bueno, hacer referencia a la atención integral que el gobierno bolivariano ha venido realizando en el sur del lago, por instrucciones precisas de nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Especialmente, bueno, los trabajos en el kilómetro 43. Allí, bueno, todas las afectaciones, producto de las lluvias y de la ruptura del río Zulia,
en ese espacio, bueno, prácticamente un año de trabajo arduo, consistente, preciso, planificado, y que gracias a la conformación de un gran equipo integral, multidisciplinario, con expertos y expertas, profesores universitarios, como el ingeniero, compañero, el profesor Boris Castellano, quien de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad del Zulia, y otros profesores que se incorporaron a estos trabajos junto a otros expertos y que nos, bueno, garantizaron un trabajo científico bien planificado, certero, y bueno, que ha garantizado el avance, pues. Y por supuesto, bueno, hay que nombrar también allí todos los que trabajaron, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, comandado por el vicealmirante Paniagua, también el capitán de corbeta Godoy Hernández, todo el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, todo el equipo de trabajo, también, bueno, apoyados también por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, que el apoyo de la Vicepresidencia Sectorial de Servicios, es decir, trabajando con el direccionamiento que nos ha venido dando también la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Es un trabajo arduo, un trabajo mancomunado. Y luego de intensas labores, todo este personal, bueno, logró realizar construir un muro de contención que primero se convirtió en un espigón que alcanza los 370 metros y una movilización de más de 45 toneladas métricas de material. Es un esfuerzo impresionante de maquinaria y potencial humano y que, bueno, apoyó también todo el trabajo de 700 familias, beneficiándolos de forma directa, quienes se incorporaron a esos trabajos. Y bueno, una vez hecho ese cierre, 170.000 hectáreas liberadas que se van a poder destinar ahora a los cultivos, a la ganadería, bueno, que es un elemento importante para la consolidación de la economía venezolana, porque el Zulia son unas tierras fértiles, unas tierras altamente productivas, y como todos sabemos, desde el Zulia podemos ser capaces de garantizar la economía nacional y también la economía del continente, para apoyar en la producción que desde allí se genera. El campesinado, los productores, o sea, todo un gran equipo trabajando, de verdad que un gran esfuerzo. Y esto nos permite en esta fecha tan importante de celebración de la última gran batalla por la independencia, bueno, haber concluido parcialmente esta obra. Por supuesto, todavía quedan algunas otras obras que se van a realizar y siguen los trabajos porque está pendiente el sector de La Pelota, allá en el sur del lago, y allí ese reforzamiento que se hizo en Valderrama como parte también de las obras necesarias para soportar las crecidas del río Zulia, que como todos sabemos son ríos que se alimentan en la vecina Colombia. Y entonces cuando ya llueve fuerte se levanta y también se levanta el río Zulia. Igualmente, bueno, los trabajos que se requieren realizar en el río Catatumbo y por supuesto que en estos momentos las aguas van a comenzar a bajar. Y como ha sido noticia, pues, en los diferentes espacios de esa gran región. De manera que, bueno, estos trabajos, por supuesto que significan una solución estructural para apoyar a la producción en una de las regiones más importantes de Venezuela y el gobierno bolivariano, trabajando también de la mano con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con Somos Venezuela, trabajando con bomberos y protección civil que se han venido destacando en todos esos espacios y nuestros órganos de seguridad ciudadana también, pues hemos garantizado el cierre de este espacio y por supuesto que ahora viene entonces la apertura de la vía, de manera que se puedan comunicar, bueno, directamente a través del Guayabo y Gallinazo, el sector del Gallinazo y todas las poblaciones aledañas que podrán, bueno, mantener su actividad comercial con fuerza, inclusive hacia la conexión con los Andes. De manera pues que estamos muy contentos y muy agradecidos por todo el esfuerzo,
Esto demuestra pues la voluntad del gobierno bolivariano en traer bienestar y tranquilidad a todo el pueblo venezolano. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Y seguiremos avanzando para hacer todas las obras subsiguientes. Y allí está la Fuerza de Tarea Sur del Lago, esa Fuerza de Tarea Sur del Lago que permitirá abordar de manera inmediata cualquier afectación que se pueda producir en el futuro, inmediato, porque recuerden que estamos en época de lluvia y lo más importante es garantizar la prevención integral para la vida y la paz. De manera que igualmente mantendremos el diálogo permanente con todas las comunidades, con el poder popular organizado, con nuestras etnias indígenas, nuestros yucpas, nuestros hermanos yucpas, para resolver todas las problemáticas que tengan. Y bueno, y ahí estaremos siempre presentes, escuchando en la búsqueda de la construcción colectiva de la paz y poder llevar el sosiego, la tranquilidad con mucha solidaridad, con mucho apoyo, que es la orden que siempre nos da nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. De manera pues que felicitaciones a todos los que hicieron ese gran trabajo allí, nuestros hermanos periodistas que siempre están pendientes para resaltar los trabajos y bueno, adelante. Bueno, ahí está, importante la información. Ya se ha concluido, este muro que va a proteger. Recuerden ustedes que hacia el sur del lago de Maracaibo, esta zona había sido impactada, se inundó el año pasado y ha afectado muchísimo. Ya con este muro se garantiza la protección, ¿no? Y que las aguas bajen en esta zona tan importante de producción agrícola, de ganadería y además asentamiento de mucha población allí. Amigo, gracias, almirante, por haber estado con nosotros. Sabemos que está hoy bastante apretado con esa agenda, ¿no?, de las actividades, pero bueno, gracias por haber apartado un espacio de su tiempo para compartir con nosotros vía telefónica esa importante información. Amigos, 11:39 minutos de la mañana. Vamos a establecer una nueva pausa, que en su programa Café en la Mañana, La Vuelta, precisamente estamos hablando de las fechas patrias, tan importantes para nosotros que conmemoramos el día de hoy. Dos fechas importantísimas, la que tiene que ver con el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, 240 años de su nacimiento y también 200 años de la batalla naval del Lago. ¿Qué importancia tiene esta fecha para todo el pueblo venezolano y qué reviste hoy por hoy, 200 años después? Bueno, eso vamos a estar conversando a la vuelta. Ya tenemos con nosotros a nuestro amigo historiador, el profesor Henry Navas, lo ven ustedes ya en pantalla, ya está con nosotros. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema tan importante, como lo decía, lo dijimos nosotros al principio, lo reiteramos con ustedes, es tan importante poder conocer nuestra historia para saber qué nos depara el presente y futuro de la patria. 11:39 minutos, pausa, lo dejamos con publicidad y ya venimos. Servimos a 16 millones de venezolanos que nos motivan a ofrecer un servicio de calidad. Juntos somos el banco número 1 con la mayor solidez en el mercado financiero nacional, respaldado por una historia de éxito en cada rincón del país. En el Banco de Venezuela celebramos 14 años de éxitos a tu lado, porque en cada paso el mayor valor eres tú. Bueno, nos hemos venido a Maracaibo, la tierra del sol amada. Estoy acompañado por mis hermanos, compañeros y compañeras de la Armada Bolivariana que han levantado un hermoso monumento épico bicentenario por instrucciones de nuestro comandante en jefe. Y hemos visto aquí lo que es la pasión, el amor, la perseverancia, pues, en una fecha que nos va a invitar a la reflexión y nos va a invitar a la historia. Es el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Espectacular esto, pues. Yo invito a todo el pueblo maravino, zuliano, y a todo el pueblo que nos conectemos con esa fecha. Es una fecha de resistencia, es una fecha de batalla y es una fecha también de victoria, como las que estamos obligados a llevar de aquí en adelante. Felicidades, pues. Feliz aniversario bicentenario de la batalla naval del lago.
Mira, excelente monumento que se levanta en Maracaibo y cómo no hacerlo en el marco de estos 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Ya tenemos acá a nuestro invitado Henry Navas, historiador, amigo de la casa. Y bueno, bien interesante. Eso ya hablábamos tras cámaras. Sí, hablábamos tras cámaras. Nos adelantábamos, ¿no? Porque la historia es importantísima. Mira, y uno conoce... Un tiempo de reflexión, decía el ministro. Sí, tiempo de reflexión, efectivamente. Muchas cosas que es necesario rescatar. Yo sé que con este enorme y extraordinario, hermoso esfuerzo que ha hecho el pueblo venezolano y, por supuesto, la Armada Bolivariana, en razón de una fecha como esta, de un acontecimiento que sin la menor duda contribuyó de manera significativa a la expulsión de la, digamos, de la bota imperial del continente americano. Muchos autores, y entre los que me cuento, historiadores, sostienen que la batalla del lago de Maracaibo es una contribución sumamente significativa para que se diera la batalla de Ayacucho. El proceso de reagrupamiento de los realistas después de Pichincha era una realidad, después del año 22. Por eso vemos los esfuerzos de Francisco Tomás Morales en plena Pichincha en avanzar nada más y nada menos sobre la toma de Maracaibo, cosa que hicieron en septiembre. Y toman los realistas nuevamente Maracaibo, un bastión. Y por supuesto desde allí castigar y romper seguramente todo el poder que podía haber sostenido al mando de Antonio José de Sucre, lo que llaman la campaña del sur, ¿no? Después de Pichincha. Por eso Bolívar insistía y se comunica nada más y nada menos con lo que era el Estado Mayor para solicitarles que se rescate nuevamente a Maracaibo, porque había sido tomada por Francisco Tomás Morales. Y bueno, la batalla naval del lago contribuye significativamente. Sin esa batalla era muy difícil. Las condiciones que se habían planteado para la batalla de Ayacucho, que todos sabemos, al mando del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, se va a dar ya en diciembre, el 9 de diciembre de 1824, digamos, expulsión total del Imperio Español de todo el continente americano, porque la batalla naval del lago ciertamente sella la libertad de, en este caso, lo que era Colombia la Grande, fundada en las orillas del Orinoco, allá en 1819. Eso es evidente, lo que quedaba, bueno, después de la batalla, no le quedó otra, sino pocos días después, el desalojo el 3 de agosto de 1823, el pequeño bastión que tenían refugio de Puerto Cabello, pero ya una vez firmada la capitulación de Morales no había posibilidad de que continuaran ninguna fuerza. En Colombia la Grande, integrada, como todos sabemos, para esa época por Venezuela, la Nueva Granada y lo que antes había sido la Real Audiencia de Quito, Ecuador, que después de Pichincha pues se llama Ecuador. Profe, le pregunto, ¿qué participación o qué papel tuvo allí el pueblo, ¿no? En esta oportunidad hablamos de la gesta heroica que hizo nuestra Armada venezolana, nuestra Fuerza Armada en aquel momento, la Nueva Granada, pero ¿qué participación o qué papel jugó allí el pueblo en esta batalla? Eso es sumamente importante, entre otras cosas porque, mira, tenemos que entender que todo lo que es el emprendimiento bélico, todo lo que son nuestras Fuerzas Armadas, estoy hablando de terrestres o marítimas fluviales, por supuesto provienen de un esfuerzo popular. Nuestras Fuerzas Armadas no nacen desde 1810 de un hecho elitesco, en ellas se incorpora el pueblo en su totalidad. De esa manera, en las batallas, ojo, Carabobo igual, por supuesto Boyacá antes, Carabobo, Pichincha, pero en la batalla naval del lago de Maracaibo, es evidente que el pueblo zuliano, va de alguna manera a participar y va también a contribuir significativamente. En primer lugar en la fuerza, ¿no? En la fuerza, ¿sabes? Tenemos, es que esa fuerza naval estaba integrada por quienes. Ahí había de todo, las embarcaciones iban desde bongo, chalupas, pescadores, pero también la población civil de Maracaibo, quien de alguna manera desde que Francisco Tomás Morales, de septiembre en adelante de 1822, logra hacerse de la plaza de Maracaibo, va a reaccionar el pueblo patriótico. Hombres y mujeres, bueno, el caso de Domitila Flores, por ejemplo, de Ana María Campos, ambas asesinadas de la manera más brutal por órdenes de Morales. A quien le decía a Ana María Campos, Morales, si no capitulas, mondas. O sea, si no capitulas, vas a morir. Efectivamente, es decir, la bravura de esta población que va todas, sobre todo las mujeres,
que se convirtieron, las mujeres de Maracaibo, se convirtieron en un factor fundamental, sobre todo en la parte de incluso espiar a las tropas realistas para pasar la información a las fuerzas patrióticas, de tal manera de ir creando las condiciones que se dieran en la batalla. O sea, si una batalla no es nada más la expresión de 2 horas de combate, que ya de por sí lo es mucho más que eso. Son los antecedentes, son los esfuerzos que desde el pueblo zuliano, del pueblo maravino, se van a hacer hombres y mujeres que pagaron con su vida bajo la horrorosa represión mortífera de Francisco Tomás Morales, van a pagar y van a incorporarse. Ahí hay episodios de verdad dramáticos, de incluso combatientes que a nado trataron de llegar a las embarcaciones para combatir contra los realistas. También incluso de la valiente participación no solo de Padilla, al mando de Padilla, estaba Padilla sí, pero también habían oficiales, Uribarrí, uno de ellos, algunos de ellos que incluso opuestos a las tesis de Padilla de presentar batalla en alta mar, en el entendido de que ciertamente las fuerzas navales del Imperio Español eran sumamente poderosas. ¿Se acuerdan que las llamaban la Armada Invencible? Correcto. Exactamente. Por supuesto, muchos de nuestros oficiales se oponían a la tesis de Padilla porque decían nosotros no teníamos la fuerza, o mejor dicho, el apresto operacional que podía tener, en este caso, el Imperio Español, por supuesto, Morales, Laborde, en fin. De tal manera que se plantea más bien una batalla más aproximada dentro del lago, en las costas. En este caso, estamos hablando ya prácticamente primero en Altagracia, el puerto de Altagracia, y después más hacia la costa. Ahí en ese lugar. Profe, ¿qué mensaje o qué rememora justamente esta fecha de 200 años en una condición de desventaja, como ustedes lo plantean en cuanto a equipo militar, en cuanto a fuerzas que tenía a este tiempo, ¿no? Cuando nuevamente Venezuela accedía de otra manera, a través de medidas coercitivas, pero que son tan criminales quizás como pudo haber sido en ese momento, ¿no? ¿Qué representa ese espíritu en este tiempo? Sí, hay algunos elementos que hay que rescatar y que están presentes y que están vigentes en la actualidad. El primero es el carácter popular. Nuestra Fuerza Armada sigue siendo, sobre todo desde la llegada del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien justamente trae nuevamente el pensamiento militar bolivariano, ese que es espíritu y es parte de lo que fue el ejército patriótico y luego, digamos, en la campaña del sur. El carácter popular, es el pueblo en armas, en primer lugar. Eso es fundamental. Lo otro es, sin la menor duda, la moral. La moral y la formación, la moral del pueblo, que estaba presente, ha estado presente en todos los combates. Estuvo en la batalla de Carabobo, estuvo, por supuesto, en Pichincha y también, mucho más todavía, en la batalla naval del lago de Maracaibo. Eso es necesario que se tenga presente. Y en tercer lugar, creo yo que es fundamental que entendamos definitivamente y despojemos de aquello que ha tratado de imponernos, digamos, esa visión historiográfica tradicional, a veces aristocrática, de que, bueno, las luchas de emancipación son luchas de héroes nada más. Los procesos de transformación histórica los hacen los pueblos. Así como en la actualidad el pueblo venezolano todo está resistiendo con coraje y valentía, ensamblado en perfecta unión cívico-militar policial, bajo la consigna de la incorporación a eso que llaman el sistema de defensa territorial. Lo hemos visto y lo seguimos viendo. No permitamos que se despoje a este esfuerzo de defensa con este nuevo imperio del imperialismo estadounidense, de ese carácter popular, de ese carácter patriótico, porque los pueblos, su moral se fundamenta en sus símbolos. Entendemos que hay una ofensiva muy bien pagada, por cierto, que proviene del exterior y que tiene sus replicadores apátridas para tratar de golpear los símbolos patrios que hacen de la venezolanidad realmente lo que somos. La defensa del ideal bolivariano, la defensa del pasado y del presente de nuestras Fuerzas Armadas, la defensa de lo que somos como tal, de lo que hemos venido construyendo a lo largo de los siglos, que es esta belleza civilizatoria que pareciera ser que no va a dar marcha atrás y de la cual Venezuela, en el contexto de la América Meridional, tiene una enorme significación. Profe, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir rapidito. Es decir, entonces, que lo que se vivió hace 200 años en la batalla naval del lago, que fue una guerra frontal, pudiese tener esta analogía 200 años después, pero en otro contexto, ¿no?
Claro, pero sí, porque los elementos, los procesos históricos no son procesos, digamos, generacionales desde el punto de vista humano. Nosotros quizás estamos todavía a los influjos de un proceso de independencia, el cual logramos, sí, claro, con mucho sacrificio del pueblo venezolano, pero que de alguna manera luego, después de la muerte del Libertador, casi nos fue arrebatado, con la entrega por parte de la oligarquía en acuerdo, por supuesto, con aquella potencia en ese momento del siglo XIX que era Estados Unidos. Definitivamente, después de 1830, no solo Venezuela, los países, las embrionarias repúblicas nacidas del esfuerzo emancipador quedaron subordinadas prácticamente a los deseos e intereses de las potencias, entre ellas Estados Unidos y Gran Bretaña. Después de 1998, hay que decirlo, sin modestia, sin falsa modestia, digamos que se retoma el camino del proceso de independencia. Quizás esa postura de soberanía e independencia adoptada con el liderazgo del comandante Chávez, por supuesto continuada por nuestro presidente Nicolás Maduro, pareciera ser que resulta ese peligro, esa amenaza inusual, extraordinaria por la cual se nos castiga. Es soberanía e independencia, la cual seguiremos defendiendo rodilla en tierra para tener patria. Así es, profe. Importante, ¿no? Uno lo escucha y realmente esa es la historia que además se redescubrió la historia, porque era como prácticamente un cuaderno allí, o pasaba por el liceo la historia y ya ahí quedaba, ¿no? El comandante Chávez como que nos impregnó de conocer y conocer mucho más. De hacerla sentir. Gracias, profe, por habernos acompañado como siempre. El profe siempre está con nosotros presente en estas fechas tan importantes porque nos ayuda a seguir entendiendo un poco más este tema de la historia y como tú dices, caballero, a internalizarla, ¿no? Y hacerla nuestra, hacerla propia. Nos tenemos que despedir, 11:56 minutos de la mañana. Como le dijimos, atentos entonces a las actividades que se van a estar desarrollando a lo largo del día de hoy a propósito de estas dos fechas tan importantes del todo el territorio nacional, en especial énfasis allí, en el estado Zulia. Se van a estar llevando importantes actividades. Así es. Nos despedimos, 11:57, siempre con una sonrisa. El que obra bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Cuídense. Chao, Venezuela. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.